Nadie imaginó que la sonrisa de Alexia Putellas ocultara una tormenta silenciosa, una lucha interna que casi la deja fuera del fútbol en el momento más crucial de su vida. Detrás de las medallas de oro, los balones de oro y los aplausos que parecen no terminar nunca, existe una verdad menos reluciente, una historia de dolor, traición y presión que muy pocos se atreven a contar. Porque antes de convertirse en la reina indiscutible del fútbol femenino, Alexia estuvo a punto de perderlo todo, de ver su carrera desvanecerse justo cuando el mundo la estaba empezando a reconocer. En medio de la gloria del fútbol español, de un país que por años ignoró a sus heroínas, Alexia surgió como una fuerza que rompió techos de cristal, pero ese camino no estuvo libre de sombras. Una lesión devastadora, rumores sobre tensiones internas en el vestuario del Barça femení y las críticas despiadadas de la prensa parecían amenazar no solo su legado, sino también su esencia como jugadora. Nadie habló de las noches en las que, con lágrimas en los ojos, se preguntaba si valía la pena seguir. Hoy, Alexia no solo es el motor emocional y técnico de la selección española que conquistó el mundo, sino también el símbolo de una lucha silenciosa contra los prejuicios y las injusticias de un deporte históricamente dominado por hombres. ¿Pero qué se esconde realmente detrás de su éxito? ¿Qué secretos y heridas no cicatrizadas llevaron a Alexia a ser la estrella imparable que conocemos hoy? La historia de Putellas es mucho más que trofeos, es una batalla de resiliencia, orgullo y una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Alexia Putellas nació en Mollet del Vallès, un pequeño municipio de Cataluña, donde desde niña soñó con un balón en los pies. No fue una infancia típica para una futura estrella. Su padre, su mayor apoyo y el hombre que la llevaba a cada entrenamiento, falleció cuando ella apenas tenía 12 años. Aquella pérdida marcó su carácter para siempre. Desde entonces, el fútbol dejó de ser solo una pasión para convertirse en una promesa silenciosa, honrar la memoria de su padre en cada partido, en cada victoria. Ese dolor íntimo, que rara vez ella comparte, fue el combustible que la impulsó a luchar contra los prejuicios de una época en la que las niñas aún eran miradas con desdén si soñaban con ser futbolistas profesionales. A principios de los años 2000, el fútbol femenino en España vivía en la sombra. Había poco apoyo mediático, sueldos miserables y apenas instalaciones dignas para las jugadoras. Sin embargo, Alexia se convirtió en un fenómeno en las categorías juveniles y pronto llamó la atención del Español y luego del Levante, antes de encontrar su verdadero hogar en el FC Barcelona. Allí, su carrera explotó como una supernova. Con su visión, su técnica y su liderazgo, transformó no solo el juego del Barça femení, sino la percepción del fútbol femenino en todo el país. Pero lo que la prensa pocas veces menciona es la presión interna y los conflictos en los vestuarios de los grandes clubes. Detrás de esa imagen perfecta, se hablaba de diferencias con entrenadores, exigencias físicas inhumanas y una obsesión por la perfección que llegó a pasarle factura emocional. El ascenso de Alexia no fue una historia de cuento, sino una batalla diaria contra la invisibilidad mediática, las críticas machistas y el miedo constante a no estar a la altura de las expectativas. En el contexto de la selección española, su papel ha sido aún más crucial. Mientras España soñaba con consagrarse como potencia mundial, Putellas se convirtió en la piedra angular de una generación dorada, capaz de combinar talento con una determinación inquebrantable. Sin embargo, su liderazgo también trajo consigo tensiones con la federación, un conflicto sordo que años más tarde saldría a la luz con las polémicas sobre el trato hacia las jugadoras. Hoy, cuando miramos a Alexia en el campo, con 2 balones de oro consecutivos, 2021 y 2022, y una vitrina de trofeos envidiable, es fácil olvidar el precio emocional que pagó para llegar hasta ahí. No todo ha sido gloria, lesiones devastadoras, rumores de fricciones con algunas compañeras y la presión de ser la cara de una revolución futbolística han puesto su fortaleza emocional a prueba una y otra vez. Alexia Putellas comenzó su ascenso con un aire casi profético. Desde que debutó con el Español a los 16 años, todos sabían que algo distinto brillaba en ella, su forma de dominar el balón, de leer el juego con segundos de ventaja,
era un don natural. En el Levante, su talento explotó aún más, pero fue al llegar al FC Barcelona cuando comenzó la verdadera transformación. Allí, en el vestuario blaugrana, Alexia se forjó como una líder silenciosa pero implacable, una capitana que no necesitaba gritar para ser escuchada. En los primeros años, todo parecía ir sobre ruedas. Con cada temporada, el Barça femení se convertía en una máquina de ganar títulos y Alexia era la pieza central de ese engranaje perfecto. En 2021, su vida cambió para siempre, ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en la primera futbolista española de la historia en lograrlo. Los titulares del mundo entero la coronaban como la reina del fútbol, pero detrás de esa sonrisa había un peso que nadie veía. Con el premio, llegó una avalancha de expectativas desmedidas. Ya no se trataba solo de jugar bien, tenía que ser perfecta en cada partido, en cada declaración, en cada gesto. La presión era asfixiante. El primer incidente que quebró esa imagen impecable llegó en 2022, pocos días antes de la Eurocopa. Durante un entrenamiento con la selección española, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda la dejó fuera de la competición. Fue una escena devastadora. La capitana, que debía liderar a España hacia la gloria, se quedó llorando en el suelo, consciente de que ese momento podría cambiarlo todo. Sentí que el mundo se me venía abajo, confesó después en una entrevista. Esa lesión fue más que un golpe físico, fue un trauma emocional que la obligó a replantearse su futuro. En paralelo, los rumores de tensiones internas comenzaron a crecer. Se hablaba de fricciones entre las jugadoras y la Federación Española, de exigencias injustas y falta de respeto hacia el equipo femenino. Alexia, con su carácter reservado pero firme, se convirtió en la voz silenciosa de esa rebelión. Algunos medios la acusaban de ser difícil o excesivamente crítica, pero quienes la conocen saben que su objetivo era uno: proteger a su equipo y exigir dignidad para el fútbol femenino. La escalada de conflictos llegó cuando varias jugadoras de la selección, respaldadas de manera indirecta por Alexia, denunciaron públicamente las condiciones de trabajo y pidieron cambios en el cuerpo técnico. La prensa se dividió. Unos la veían como una heroína que estaba cambiando la historia del fútbol femenino, mientras otros la tachaban de insumisa o ingrata. En medio de ese caos, Alexia intentaba recuperarse de su lesión, soportando críticas y rumores sobre su carácter. Era el inicio de un periodo oscuro, en el que el peso de su fama parecía volverse en su contra. El clímax de esta etapa llegó con su regreso al campo tras la lesión. Muchos dudaban de si volvería al mismo nivel. La expectación era enorme, cada movimiento suyo era analizado al milímetro. Contra todo pronóstico, volvió con más fuerza que nunca, aunque confesó en entrevistas que tuvo momentos en los que pensó en abandonar, hubo días en los que sentí que no podía más, que el dolor y la presión me estaban ganando. Aquel retorno triunfal coincidió con el éxito histórico de la selección española, que conquistó el Mundial de 2023. Alexia, aunque no estaba al 100%, se convirtió en el alma emocional del equipo, en esa figura que inspiraba incluso desde el banquillo. Pero esa victoria no borró las cicatrices internas, rumores de roces con la federación y conflictos en el vestuario seguían rondando, como sombras que ni la gloria podía disipar. Detrás de la imagen perfecta de Alexia Putellas, la futbolista impecable y eterna capitana del Barcelona y de la selección, existe una realidad que no todos conocen. Durante meses, tras la rotura de su ligamento cruzado anterior, Alexia vivió una pesadilla. No era solo la incertidumbre sobre si volvería a su nivel, sino las críticas silenciosas de algunos sectores que la acusaban de haber abandonado a España justo en el momento clave. Mientras el mundo del fútbol la idolatraba, en su interior reinaba la inseguridad. No quería que me vieran así, débil, vulnerable, rota. Yo siempre había sido la fuerte, confesó en una entrevista íntima. Pero no todo fue la lesión. La verdadera tormenta llegó con el conflicto abierto entre las jugadoras de la selección y la Federación Española de Fútbol. Alexia,
aunque no estuvo al frente de los comunicados mediáticos como otras compañeras, se convirtió en la figura más observada. Los rumores apuntaban a reuniones tensas, mensajes privados filtrados y enfrentamientos directos con altos cargos. Se decía que Alexia había sido una de las que cuestionaron de manera más firme al cuerpo técnico por su falta de profesionalismo. Incluso algunos medios hablaron de amenazas veladas a las jugadoras que osaran rebelarse. Era un juego de poder, y Alexia estaba en medio de la tormenta. A esto se sumó el trato mediático, a veces despiadado. Cuando España ganó el Mundial en 2023, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, protagonizó el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso. Alexia fue una de las primeras en posicionarse públicamente, denunciando lo ocurrido y apoyando a su compañera. La valentía de sus palabras fue aplaudida por millones, pero también le trajo enemigos. Se habló de presiones políticas, de llamadas incómodas, de intentos de silenciarla. Pero Alexia nunca se calló. No me importa lo que digan, la verdad siempre debe salir a la luz, declaró en medio de aquel huracán. Entre bambalinas, el precio emocional era altísimo. Hubo noches en las que, según su círculo cercano, lloraba desconsoladamente por el desgaste, por el miedo a que sus palabras pudieran destruir todo lo que había construido. Pero, como una guerrera silenciosa, se levantaba cada mañana con más fuerza. En los entrenamientos, aunque su rodilla aún no estaba al 100%, imponía respeto y motivaba a sus compañeras. Ese liderazgo no nacía del poder, sino de la empatía y del ejemplo. El público, por su parte, oscilaba entre la admiración absoluta y la curiosidad morbosa. Las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, pero también de rumores, supuestos conflictos con algunas estrellas del equipo, tensiones con el entrenador del Barça, incluso inventos sobre su vida privada. La prensa sensacionalista intentó buscar escándalos donde no había, porque Alexia, a diferencia de otros ídolos, siempre ha sido una persona reservada y discreta. Sin embargo, el silencio solo alimentaba la especulación. A pesar de todo, este periodo oscuro consolidó su figura como algo más que una futbolista, se convirtió en un icono de resistencia y justicia. Su apoyo público a Jenni Hermoso, su lucha por unas condiciones dignas para las jugadoras y su regreso triunfal al campo, demostraron que Alexia no solo es una campeona, sino una voz que incomoda a quienes prefieren que las estrellas solo sonrían y callen. En Escándalo Total creemos que la historia de Alexia Putellas trasciende el fútbol. No se trata únicamente de una deportista con una vitrina de trofeos envidiable, sino de una mujer que, con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, se ha convertido en símbolo de una generación que exige respeto y visibilidad. Su trayectoria no es una línea recta hacia la gloria, está marcada por caídas dolorosas, polémicas con la Federación Española y una lucha interna que la hizo más humana y, paradójicamente, más grande. Muchos medios intentan reducir su historia a títulos y balones de oro, pero aquí vemos algo más profundo, una carrera construida sobre heridas que no siempre se ven. La lesión del ligamento cruzado anterior no fue solo un revés deportivo, sino una prueba brutal de resiliencia emocional. Pocos recuerdan que en su momento más oscuro, cuando la presión de volver era casi insoportable, Alexia seguía mostrando una serenidad pública que en realidad ocultaba noches enteras de inseguridad y miedo a no ser la misma jugadora de antes. Las tensiones con la Federación Española tampoco deben ser vistas como un simple enfrentamiento. Para este canal, Alexia ha representado la voz firme de una generación de futbolistas que han tenido que luchar contra el machismo estructural y el maltrato institucional para poder ser reconocidas. ¿Es polémica por levantar la voz? Sí. ¿Es incómoda para quienes no quieren cambios? También. Pero esa es precisamente la esencia de una líder, incomodar cuando el silencio sería lo fácil. Nos preguntamos, ¿cuántas estrellas se hubieran mantenido firmes, sin ceder a las presiones políticas, mediáticas y deportivas? Alexia ha demostrado que se puede brillar sin traicionar los valores, aunque eso signifique estar en el ojo de la tormenta. Su defensa pública de Jenni Hermoso,
cuando el escándalo del beso no consentido sacudió a la federación, no fue un acto calculado, sino una reacción visceral y valiente. Esa es la Alexia que admiramos, la que no teme enfrentarse a un sistema por proteger la dignidad de las suyas. Queremos saber qué opinan ustedes, nuestra audiencia. ¿Creen que Alexia Putellas es una de las últimas grandes rebeldes del deporte español? ¿Piensan que su voz y su lucha han cambiado de verdad el panorama del fútbol femenino o que aún falta camino por recorrer? ¿Y cómo perciben su papel dentro del vestuario de España y el Barça, donde los rumores sobre tensiones parecen ser tan frecuentes como los títulos? Para nosotros, Alexia es un fenómeno raro, no es solo talento, sino coraje y un tipo de vulnerabilidad que la hace real. Su historia nos recuerda que detrás de cada ídolo hay cicatrices que el público casi nunca ve, hay historias que parecen estar escritas para convertirse en leyenda, y la de Alexia Putellas es una de ellas. Hoy la vemos levantar trofeos, ser ovacionada en estadios repletos y recibir reconocimientos que hace una década eran inimaginables para una futbolista en España. Pero detrás de todo ese brillo hay una mujer que, con el corazón roto por la pérdida de su padre, con una rodilla que amenazó con traicionarla, y con un sistema que muchas veces le dio la espalda, decidió no rendirse jamás. El legado de Alexia no se mide solo en goles, asistencias o títulos. Su mayor conquista ha sido romper el silencio, cuestionar lo que estaba mal y demostrar que las mujeres pueden liderar una revolución en un deporte históricamente dominado por hombres. Cada vez que se pone la camiseta del Barça o de la selección española, no juega solo para ganar, sino para abrir camino a las niñas que sueñan con ser como ella. Y eso, al final, tiene un peso emocional mucho más grande que cualquier Balón de Oro. Quizá dentro de algunos años, cuando ya no pise el césped con la misma frecuencia, recordaremos a Alexia no solo como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, sino como una voz que cambió el curso del fútbol femenino en España. Hay secretos, heridas y batallas internas que tal vez nunca se cuenten del todo. Pero una cosa es segura, su historia ya está escrita con letras de oro en la memoria colectiva. Al final, algunas historias nunca fueron pensadas para ser contadas, pero ahora, tú las conoces. Y en el eco de su legado, queda una pregunta abierta: ¿será este el comienzo de una era en la que las estrellas como Alexia no tengan que luchar contra las sombras para brillar?